buenos días, amada iglesia. El Señor les bendiga en gran manera en esta hermosa mañana. Una nueva mañana que el Señor nos regala en su infinita misericordia. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Un lindo tiempo para decirle al Señor en esta mañana: entrego este tiempo, entrego mi vida, mi casa, mi familia, todo esto, Padre, en tus manos. Oremos al Señor, amén. Padre que estás en los cielos, en esta hora queremos presentarnos delante de ti, Señor, dándote todo el honor, dándote toda la adoración, Señor, y expresando nuestra gratitud a ti, expresando, Señor, que estamos agradecidos por una semana más que pasa y una que inicia hoy, Señor. Dios soberano, en tus manos estamos, oh Dios, una vez más. Tú eres el que sostiene nuestra vida, Señor. Tu gracia fue la que nos salvó, Señor. Cada una de las cosas que padeciste en la cruz del Calvario fue por amor a cada uno de nosotros, mi Señor. Hoy queremos exaltarte y glorificarte, Señor, como sé que de día y de noche lo hacen los ángeles del cielo ante el Creador soberano. En el nombre de Jesús adoraremos. Amén y amén. Dispóngase para cantar al Señor con nosotras y glorificarle a Él. Amén.
Dijiste que no íbamos a estar solos, sino que enviarías al Espíritu Santo para que fuera nuestro amigo, para que fuera nuestro consolador, para que fuera esa compañía especial. Oh, te alabamos, oh Dios, y damos honor a ti por ello. Te anhelo, te deseo, ven, camina junto a mí, Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu calor en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti y que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolando, ayudando. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome y ayudándome, consolando, ayudando. Exaltamos, Señor. Te anhelo, te deseo, ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti.
te ruego, Señor, que suplas a la necesidad de tu iglesia, Señor. Yo te ruego que nuestra fe no mengue. Aquellos que han estado quizás débiles espiritualmente, que haya un fortalecimiento especial en sus vidas en el nombre de Jesús. Padre, y habrá testimonio de lo que tú harás, de lo que tú harás en el nombre de Jesús de Nazaret. Nuestra casa, nuestras vidas están cubiertas con tu presencia, mi Dios. Oh, aleluya, dale gracias al Creador. Dale gracias a Él, aplaude su nombre porque es maravilloso y real. Oh, lindo tiempo contigo, Señor, aleluya. Después de este hermoso tiempo de adorar a nuestro Señor, después de este lindo tiempo de decir que no hay nadie como Él, vamos a estar preparados con la palabra, con la Biblia, con nuestro cuaderno de notas, ahí todos juntos para escuchar la palabra del Señor. Preparémonos y con nosotros vendrá nuestro pastor Oscar Medina. Que el Señor Dios poderoso sea bendiciéndoles en gran manera. Bueno es el Señor que nos permite una vez más llegar a su casa con la palabra. Creemos que esta mañana, después de haber adorado al Señor, de haberle glorificado, de haber exaltado su nombre, es para nosotros un enorme privilegio dejarnos usar por el Señor para bendecir cada hogar, cada familia con la palabra del Señor. Quiero que estemos ubicando el texto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 41 al 47. Hechos 2, 41 al 47. Saludar de manera especial a cada uno de los muchachos, a cada uno de los jóvenes que están con esa disponibilidad en su casa, con su Biblia abierta, con el ánimo de exaltar y glorificar el nombre precioso del Rey del Cielo. Sé que se está haciendo una actividad maravillosa con los muchachos, con los niños, y Dios está obrando de manera especial en cada uno de ellos, recibiendo la palabra que Dios tiene semanalmente para ellos. Así es de que bienvenidos a esta mañana donde creemos que Dios ministrará nuestras vidas con la palabra. Amén. Así es, mi pastor. En este día tendremos un tema muy especial, muy dado para lo que somos. ¿Quiénes somos? La iglesia. Amén. Amén. Entonces, el tema que trataremos en el día de hoy será la iglesia. Y leeremos la palabra del Señor, como lo dijo nuestro pastor, en Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, para que estemos buscándolo ahí y estemos atentos a la lectura. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Maravillosa esta palabra, maravillosa esta lectura, y vamos a pedirle al Señor que nos hable Él en este lugar, en esta mañana, y disponemos todo nuestro ser para que la presencia del Espíritu Santo esté en medio nuestro. Padre, delante de tu hermosa presencia estamos en esta hora, creyendo y necesitando, Señor amado, que tú nos bendigas con tu palabra. Señor, ministra al corazón de cada niño, al corazón de cada joven, al corazón de cada adulto. Ministra, Señor, de manera especial sobre cada vida, y permítanos, Dios, que este tiempo sea un tiempo de gloria, sea un tiempo de maravilla, donde tú estarás obrando de una manera especial. Por lo tanto, el terreno en el cual se sembrará esta palabra será un terreno fructífero, que es el corazón de tu pueblo, el corazón de cada amigo, de cada amiga que está en sintonía, Señor, a través de este medio, recibiendo la palabra de una manera especial. Por lo tanto, te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú ministrando de manera especial en el corazón de cada uno de aquellos que reciben la palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Cuando hablamos de la iglesia, Pastora Claudia,
queremos referirnos a algunos beneficios de pertenecer a la iglesia como tal. Sí. Beneficios, y cada uno de nosotros, siempre que nos ofrecen algo y nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Y en qué me beneficia? Sí, claro. ¿Y eso para qué me sirve? ¿Sí me servirá? ¿No me servirá? Permítame, les presento los beneficios de pertenecer a la iglesia de Dios. Y tomamos el texto de Hechos de los Apóstoles para referenciar la iglesia primitiva, ¿no? La iglesia del primer siglo. Entonces, arranquemos en esta mañana definiendo, pastor, ayúdeme por favor, ¿qué es la iglesia? Bueno, empezamos definiendo y desmintiendo algunas cosas Claro. que creemos que la iglesia es el edificio o es la casa donde nos reunimos. Entonces, siempre decimos, vamos para la iglesia y vamos allí, nos reunimos y en fin. Entonces, tenemos el concepto, pastor, de que iglesia es ese lugar físico, es esa estructura, es esa casa, ese garaje, bueno, ese lugar donde nos reunimos. Pero realmente la iglesia de Cristo es un pueblo. Amén. Es un pueblo, Amén. el pueblo de Dios. Bueno es comprender esto. Entonces, lo primero que nos dice la pastora es, desmintamos lo que no es, ¿no? Sí. Mostremos lo que no es la iglesia. Entonces, la iglesia podemos decir que no son las cuatro paredes. No es un edificio, Amén. no es una casa, un Gracias. garaje, no es. Pero la iglesia, la pastora dice que es un pueblo, es un pueblo. La iglesia es un pueblo redimido por la sangre de Cristo. Amén. ¿Sí? Sí, Precioso es comprender que la palabra redimir significa rescatar. Hemos Así sido es. rescatados por la sangre de Cristo. Nos ha rescatado del yugo, nos ha rescatado de los lazos del enemigo y hoy podemos decir que somos un pueblo redimido. ¿Qué más es la iglesia? La iglesia es aquella que está separada del mundo, pastor. Amén. Eso es fuerte. Sí, claro. Eso es fuerte. La iglesia es ese pueblo que se ha separado. Recordemos que santo significa apartado. Santo significa separado. La iglesia es santa. Por eso algunos tienen el concepto, y hay que aclararlo de una vez, que el santo es aquellos que nos dibujaron con una aureola en la cabeza, nos lo dibujaron aquellos que andan a 20, 30 centímetros del piso para no pisarlos del piso otro pecador, y santo es aquel que no comete pecado. No. La Biblia habla a los santos que están y nombra una ciudad. Sí, claro. A los santos que están en tal lugar, en tal territorio, y los santos en la Biblia son la iglesia. La iglesia son aquellos que han sido separados. La iglesia es un pueblo que ha sido separado del mundo pecaminoso, es decir, que no se contamina con el mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos. No pertenecemos al mundo. Esa es la iglesia. Pero también podemos decir que la iglesia es un pueblo que cree en el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la iglesia, el pueblo que puede creer en el evangelio, porque muchos creen en muchas cosas y creen pertenecer a la iglesia. No, la iglesia es aquel pueblo, grupo de personas que creen en el evangelio que predicó el Señor y que lo dejó establecido. Y da muy al texto que leímos al comienzo hoy de nuestra reunión, pastor, de Romanos. Le dice, porque no me avergüenzo del evangelio, Amén. porque es poder de Dios. Entonces, afianza allí lo que es la iglesia. También la iglesia, pastor, es aquella que practica los preceptos cristianos. No podemos ser iglesia si no somos practicantes. ¿Sí? No podemos ser iglesia nominal. Que sí, yo pertenezco a la iglesia y conozco a muchas personas que dicen, sí, es que yo pertenezco a la iglesia tal, pero la verdad practica lo que en esa iglesia se les manda, se les estipula. No, entonces no es practicante. Sí, claro. La iglesia cristiana es aquella que practica los preceptos cristianos, los estatutos, los decretos, los mandamientos del Señor. Eso es iglesia. No es que yo voy de vez en cuando, no me he bautizado, no me he casado, no obedezco la palabra, vivo así. Entonces no pertenece a la iglesia. Es como ¿qué? ¿Un participante, pastor? Lo podemos llamar un simpatizante, ¿cierto? A aquella clase de personas que dicen que son, pero realmente no lo son. ¿Por qué no lo son? Porque no practican los preceptos que el Señor estipuló en su palabra. Entonces, hemos definido qué es iglesia en grandes rasgos, ¿no? Pero también quiero, para entender un poco más donde queremos llegar, y es el fondo del pasaje que leímos. Ubiquémonos, ¿por qué se da ese pasaje? El contexto histórico de este pasaje para poder comprender lo que el Señor nos quiere enseñar en su palabra en esta mañana. El contexto histórico del pasaje, entonces, comienza capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, comienza el día de Pentecostés.
El día de Pentecostés se da esta fiesta, es una fiesta judía, se da 50 días después de la Pascua. Recuerden que el Señor Jesús muere en la Pascua y 50 días después se celebra la fiesta del Pentecostés. Y es en este día que se da la promesa que el Señor le dio a su pueblo que lo estaba siguiendo, a sus discípulos. Le dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que descienda el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Y ellos estaban ahí ese día y es cuando descendió en esa fiesta judía el Espíritu Santo, y esa fiesta se conoce con el nombre de Pentecostés. Ahí comienza el capítulo 2 y ahí comienza Pedro a predicar tremendo mensaje. ¿Por qué Pedro tiene que levantarse a predicar tremendo mensaje? Porque fue lleno del Espíritu Santo junto a 120 personas más. Y la gente está diciendo, están ebrios, están borrachos. Sí. Mire, cada uno está hablando ahí en un idioma que no entendemos. Entonces Pedro se levantó y dijo, no, ellos no están llenos de mosto, ellos no están borrachos, ellos no están ebrios. Lo que pasa es que el Espíritu Santo vino sobre ellos y los tomó y comenzó a predicar y les dijo, terminó diciéndole, ustedes mataron a Jesús. Al pueblo que en un momento dado le tuvo miedo porque huyó cuando cogieron a Jesús. Ajá. Este mismo Pedro está predicando ahora mensajes de frente ahí y está dando este mensaje tan fuerte. Y lo más hermoso de esto es que en ese primer discurso que Pedro da, ¿cuánta cantidad de gente se convierte, no? Es impresionante. Impresionante es que en este primer discurso dice que se bautizaron como 3,000 personas. Y mira lo que dice, como 3,000, o sea que aún su número también como que al ojo, sí, como 3,000, una gran cantidad de personas. En un mensaje, en una predicación. El texto lo dice así, Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La palabra nos está mostrando el nacimiento de la iglesia. Sí, este es el nacimiento de la iglesia como tal. Y nace esta iglesia y comienza, es el comienzo de la vida en comunidad de la iglesia como tal. ¿Sí? Es como se reúne el pueblo y nosotros somos diferentes del resto. Ahora, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cierto? Y es donde comienza Pedro a ministrar del Espíritu Santo sobre ellos y comienza a darse ciertas características que debe tener la iglesia. Las tuvo en el primer siglo, sí, señor, la iglesia primitiva. Y que esas mismas características nos es necesario tenerlas hoy. Beneficios en los cuales se mueve la iglesia en el primer siglo, pero son los mismos beneficios los cuales podemos disfrutarlos hoy en nuestros hogares, en la calle, en la empresa, donde vayamos. Usted es iglesia y debe disfrutar de los beneficios. Entonces, hoy podemos hablar de dos tipos de iglesias. Amén. De dos tipos de iglesias. La primera es la iglesia hoy, la iglesia universal. Universal, sí, sí. Está compuesta por muchas iglesias pequeñas, ¿cierto? Por muchas, podemos llamarlo células, que son la iglesia local. Nosotros hoy aquí, San José del Guaviare, usted aquí en San José, pertenece a la iglesia local, pero la iglesia universal está compuesta, por decirlo de alguna manera, de muchas células y componen el cuerpo de Cristo entonces, a nivel universal. Entonces, hay dos tipos, la universal y la iglesia local. Hoy le estamos predicando a la iglesia local, así es, a la iglesia local como tal. El llamado, entonces, es a pertenecer a una iglesia. En este caso, a una iglesia local. Y bonito es cuando podemos nosotros disfrutar de pertenecer a una iglesia local. Y cuando yo pertenezco, se vienen ciertos beneficios, que es lo que queremos profundizar hoy. Veamos, pastora, algunos beneficios de pertenecer a la iglesia local como tal. Uno bien interesante, pastor, para iniciar ese primer beneficio de pertenecer a la iglesia, es que disfrutaban de la perseverancia. Amén. O sea, no eran creyentes de un ratico, ¿no? No. No eran creyentes de esa temporadita, no eran creyentes mientras recibo el milagro y me voy de la iglesia, no eran creyentes mientras Dios me protege de la persecución que tengo, mientras pasa el coronavirus. No eran creyentes de ese talante, eran creyentes perseverantes. Miremos, pastor, lo que nos dice la palabra, en qué eran perseverantes ellos. Amén. Lo vamos a ver en Hechos capítulo 2, versículo 42. Allí encontramos en qué eran o cómo disfrutaban de esa perseverancia. Amén. La palabra del Señor dice, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas
que tenía la iglesia en la cual perseveraba. La iglesia primitiva, la iglesia naciente, pero Amén. también es la iglesia que nos muestra el modelo de cómo es la iglesia del Señor. Es como la base o el punto de partida para las siguientes Amén. generaciones. Y es podríamos ahí donde decirlo. nosotros entramos, la iglesia de hoy. Entonces, la iglesia primitiva disfrutaba de la perseverancia. Ellos, dice el texto, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, tenían una dirección, Sí, señor. tenían una misma enseñanza. No era que, no, es que a mí me parece que es esto. No, es que a mí, no. ¿Qué nos enseñaron los apóstoles? Los apóstoles nos enseñaron esto, esto y esto. Esa era la doctrina. Y ellos ¿Por qué perseveraban. enseñaban eso? Pues porque eso era lo que Jesús les había Amén. enseñado. Entonces, por eso se le dice la doctrina de los apóstoles, los seguidores del Señor Jesús. Ellos tuvieron la enseñanza de primera mano de Jesús. Lo que predicábamos hace unos días atrás de haciendo discípulos, ¿cierto? Pablo hizo discípulo a Timoteo, eso lo enseñamos ya. Entonces los apóstoles están ahí, reciben la palabra, la doctrina de Jesús, y lo que están haciendo es entregándosela a la siguiente generación. ¿Cuál es la siguiente generación? La iglesia primitiva. Ajá. Entonces ellos podían perseverar no en la doctrina que a ellos les parecía, No. no en la doctrina que miraban por internet, sería que sí. No en la doctrina que cualquier interpretación que le quieran dar al texto. No, eran la doctrina que los apóstoles habían dado. O sea, perseveraban, permanecían ahí. Segunda razón en la cual es que disfrutaban ellos de la perseverancia. Dice el texto que perseveraban también en la comunión unos con otros. Más adelante vamos a hablar un punto para hablar solamente de comunión, pero permítame hablar un poquitico aquí de la gran comunión que viene siendo koinonía, La coinonía. que sí, en señor. griego es koinonía, en la comunión unos con otros. Es decir, había esa empatía en la iglesia, había comunión, había koinonía, había entrega de la iglesia y perseveraban. No era que, no, es que el hermanito me cae mal, es que el hermanito como que no, entonces mejor dejémoslo allá. No, ellos no disfrutaban de eso. Ellos disfrutaban de una perseverancia en una comunión, respondiendo a la oración que Jesús había hecho en San Juan 17. Señor, permítale que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Sí, Entonces ellos perseveraban en esa comunión unos con otros. Estoy hablando de beneficios de la iglesia primitiva, y esa iglesia primitiva disfrutaban de la perseverancia. Primero, en la doctrina. Segundo, perseveraban en la comunión unos con otros. Y tercero, en el partimiento del pan. es decir, La cena del Señor. Lo que hicimos ayer, pastor. Amén. Ellos la disfrutaban, parece ser que cada domingo disfrutaban la cena del Señor, Wow. ¿cierto? Entonces, ¿y qué era la cena del Señor para ellos? Nosotros ayer lo consumimos, una copita de vino y un pan, o un pedacito de pan. Eso es lo que simboliza el cuerpo, como lo explicamos ayer, el cuerpo y la sangre de Jesús. Para ellos la cena no era de esa manera. Para ellos la cena era una cena como tal, una cena como tal. Es decir, se reunían y compartían la mesa cenando con sopa y seco y sobremesa. Sí, por decirlo de alguna forma bien clara, era una cena completa. Nosotros hoy lo hacemos con un pedacito de pan simbólicamente y un pedacito, una copita de vino. Entonces dice que ellos disfrutaban en la perseverancia del partimiento del pan. Es decir, no solamente estaban unidos en la doctrina, en la comunión, sino en lo espiritual también. Amén. En la vida espiritual ellos tenían una unidad muy fuerte, y esto lo representaban a través de la cena que el Señor les había dicho que se debía tener o consumir. Y en la parte espiritual podemos decir también que perseveraban en las oraciones. Pastor, termina el texto diciendo, Amén, después del partimiento del pan, y en las oraciones. O sea, en el tiempo de intersección, en el tiempo de estar unidos en oración también. Entonces vemos que la perseverancia va en muchas áreas, ¿no? Amén. En el área de koinonía, Sí. va en el área de la doctrina, pero también en el área espiritual, de los ejercicios o hábitos espirituales. Amén. Qué bonito es comprender beneficios que la iglesia tiene. Es una iglesia perseverante. Amén. Que hoy la necesitamos. Ese beneficio hoy debe estar en la iglesia de hoy. Usted como iglesia dice, ¿qué me beneficia? Que en la iglesia somos perseverantes en una sana doctrina. Amén. Sí, es señor. un beneficio. ¿Qué me beneficia? Que tengo una hermandad y una comunión en mi iglesia. Es un beneficio para mí, Amén. para cada uno de nosotros como miembros de la iglesia local. Pero también que hay una
comunión en lo espiritual. Sí, señor. Puedo contar con mi hermano que está ayunando por mí, Sí, claro. que me está ayudando a llevar mis cargas. Son beneficios. Y en el beneficio de la oración, no solamente yo puedo orar, sino que muchos van a orar por mi necesidad. Son beneficios que se encuentran en la iglesia primitiva, que deben estar hoy vigentes en la iglesia de hoy. Y ahí uno va analizando, ¿no, pastor? Y considero que en la iglesia hoy nosotros como Vida en Abundancia Amén. disfrutamos de esa perseverancia, disfrutamos de la doctrina, de la sana doctrina, en todas las predicaciones, seminarios, escuelas, procuramos dar la sana doctrina sin desviarnos del texto sagrado. Amén. Amén. La comunión unos con otros, que nos está haciendo mucha falta en el lado pues de estar físicamente, ¿no? Pero en comunión hemos podido estar en llamadas, en Zoom, por WhatsApp. Esta mañana, Exacto. poder disfrutarnos. Poder estar aquí unos con otros, saber que ustedes están en casa, esa comunión de que le faltó algo a alguien y con algunos nos reunimos y vamos, la gestión que se hizo humanitaria, y eso es comunión, pastor, eso Amén. me encanta. Pero también, pastor, la cena del Señor, pero lo de las oraciones, cómo se activa la red intercesora cuando alguien escribe, por favor ayúdenme a orar por beneficios, amén. Entonces son beneficios de perseverancia que usted y yo estamos disfrutando, pero si quizá usted nos está viendo hoy y dice, oiga, yo no pertenezco a la iglesia a la local. iglesia local, es hora de que pertenezca para que usted pueda adquirir esos beneficios. Bueno, yo quiero pertenecer a la iglesia local, pero vivo en Medellín, vivo en los Estados Unidos, vivo en Villavo, vivo en Bogotá, ¿cierto? Busque la iglesia local de su sector. Amén. Y ahí se puede congregar. Amados, primer beneficio, disfrutaban de la perseverancia. Segundo beneficio que tenía la iglesia primitiva, Bien pero que especial. también es un beneficio del cual podemos disfrutar hoy. Y es Amén. que disfrutaban de lo sobrenatural. Pudieron disfrutar del poder de Dios. Amén. Y lo hermoso de esto es que ese Dios que estaba acompañando la iglesia naciente, siglo I, ese Dios está hoy en medio nuestro. Amén. Sí, señor. Disfrutaban de lo sobrenatural. El texto, Hechos 2:43, por favor. Hechos 2:43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Algunas cositas para resaltar aquí. Dice que sobrevino temor a toda persona. Ese temor del cual está hablando la palabra ahí es un temor de reverencia. Ajá. ¿De reverencia hacia quién? Hacia aquel que el mismo pueblo judío habían colgado en un madero. Sí, señor. Reverencia hacia el Dios del cielo. Reverencia hacia el hijo del carpintero que ellos habían crucificado. ¿Sí? Cuando ellos comprenden la verdad de las escrituras, cuando ellos comprenden la verdad del evangelio, le dijeron a Pedro, ¿qué podemos hacer para ser salvos? ¿Sí? En el primer mensaje, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Y Pedro les dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así Entonces encontramos que la gente puede ser rescatada por el mensaje, ¿sí? Y ellos comenzaron a disfrutar. Cuando fueron rescatados, comenzaron a disfrutar de lo sobrenatural. Pero para poder disfrutar de lo sobrenatural, necesitaron tener un temor a Dios. Reverente, sí, Nosotros señor. no podemos decir, yo quiero, porque a todos nos gustaría disfrutar de lo sobrenatural. Lo sobrenatural son los milagros, lo sobrenatural es ver los muertos resucitar, Sanidades. al jorobado enderezarse, que le aparezca el pie al cojo, y así sucesivamente, ¿cierto? Ah, qué bueno, yo quiero ver eso. Claro, pero lo primero que necesitamos es un temor reverente hacia Dios y hacia las cosas de Dios. ¿Con qué facilidad nosotros repetimos cosas, o la gente repite cosas porque alguien lo dijo? ¿Sí? Porque alguien lo dijo, y hablan del evangelio, hablan de los pastores, hablan de los misioneros, hablan de los predicadores, hablan de la iglesia como tal, y muchas veces sin ninguna base. Sí, señor. Pero resultan hablando, yo quiero darle un consejo y gratis. No pequemos hablando de algo que no conocemos. Sí, claro. Sí, y así como dice el de la televisión, ¿no? Si conoce algo, denuncie. Denuncie, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿cómo pecamos con cuánta facilidad? Porque nos ponemos a decir cosas que no sabemos de la iglesia, nos ponemos a decir cosas que no sabemos del evangelio, hasta el mismo Dios del cielo, Sí, y pecamos con facilidad. Guarda. Aquella gente que se convirtió comenzaron a tener un temor a Dios. Ese temor es un temor no de miedo, sino un temor de reverencia hacia el Dios del cielo.
Cuando hablamos disfrutaban de lo sobrenatural, muchas, dice el texto, que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Así es. Y lo repite varias veces esta misma frase de muchas señales y maravillas. Un ejemplo, va a darle 1, 2, 3 ejemplos rápido de lo que ellos estaban disfrutando. Un ejemplo, ahí en el mismo texto, del capítulo 2, encontramos a Pedro, ¿cierto? Dice que iba Pedro y Juan hacia el templo a la hora de la oración. Sí. Y se encontraron con un hombre cojo de nacimiento, tenía 40 y algo años de ser cojo, ¿cierto? Y se paraba frente a la puerta del templo, que la puerta se llamaba La Hermosa. Y se paraba ahí siempre a pedir, ahí lo dejaban postrado para que pidiera limosna a todos los que pasaran. Y le pidió a Pedro y a Juan, y Pedro la respuesta fue: no tengo plata ni oro, Pero de lo que tengo te doy. pero lo que tengo te doy. Y lo tomó de la mano y le dijo: y en el nombre de Jesús, levántate. Todo el mundo se pregunta: ¿cuál fue la oración que hizo Pedro? Esa fue la oración. En el nombre de Jesús, levántate, Amén. levántate. Esa fue la oración. ¿Así de sencillo? Sí, así de sencillo. O sea que yo puedo también ir claro, pero lo que pasa es que Pedro tenía, déjeme decirlo así, tenía una bodega de oración que en lo secreto se metía con el Señor a orar. Amén. Y dice que cuando nosotros buscamos a Dios en lo secreto, Él se nos manifestará, o nos honrará, o nos recompensará en público. Público, pastor. Y eso es lo que Pedro está viviendo. Es la misma oración de Elías. Cuando Elías ora y hace descender fuego del cielo, ¡guay! No se demoró un minuto haciendo la oración. Ay, yo quiero hacer así, pero es que ellos oraban en secreto. Amén. Amén. Entonces, para hablar de las maravillas y señales que eran hechas por los apóstoles, vemos la sanidad del cojo. ¿Sí? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Entonces, la gente comenzó a ver todo esto. Imagínense, hay 120 en Jerusalén con el poder que tiene Pedro, ¿sí? Haciendo milagros por donde iban. Oh, sí. Y la gente comenzó a tener primero temor de Dios, Sí. ¿cierto? Pero también comenzó a ver las cosas sobrenaturales. La pregunta es: ¿hoy podríamos ver eso? Amén. ¿Hoy podríamos ver eso? Amén. Claro. Nosotros somos la iglesia Sí, señor. y estamos siguiendo al mismo Dios de Pedro, Sí, señor. es al el mismo Dios de la iglesia primitiva. Bueno, y nacería una gran pregunta: ¿y por qué no se dan las cosas? Y ahorita con el coronavirus todo el mundo está diciendo por ahí: bueno, y ahora sí, ¿a dónde están los pastores? Como si los pastores tuvieran milagros, hicieran milagros. No, los milagros los hace Dios. Amén. Amén. Los milagros los hace Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es clamar a Dios como Pedro lo hizo, en el nombre de Jesús. Sí. En el nombre de Jesús. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Oiga, un beneficio es poder disfrutar de lo sobrenatural. Amén. Esta iglesia primitiva está disfrutando de eso. Del poder de Dios estaba sobre ellos. Mira lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 12 al versículo 16. Dice de la siguiente manera: y por la mano de los apóstoles, óigase bien, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Qué estoy diciendo? El pueblo los quería. Sí, señor. En este momento de la historia que están haciendo la iglesia en Jerusalén, eran los niños consentidos, los apóstoles y todos aquellos que Sí, estaban señor. disfrutando del poder del Espíritu Santo. En este momento, más adelante, encontramos ahí en Hechos de los Apóstoles, ya por ahí en el capítulo 6, 7, es donde muere Esteban, el primer mártir de la iglesia, y se viene la tremenda persecución Contra la iglesia. contra la iglesia. Entonces dice, y el pueblo los alababa grandemente. ¿A quién? A los apóstoles. A los apóstoles. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Es decir, se está extendiendo el evangelio por todo lugar. Pero es que, miren lo que está sucediendo. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre ellos, sobre alguno de ellos. ¿Qué está diciendo la palabra? Que Pedro, Sobrenatural. hasta con la sombra por donde él pasaba y había un enfermo, el enfermo se sanaba. La manifestación del Señor sobre él, ¿no? Amén. Un respaldo pleno. Amén. Ojo, ese Dios que está usando a Pedro es el mismo Dios que acabamos de alabar. Amén, así es. Es el mismo Dios del cual estamos predicando hoy. Ese mismo Dios está en medio de la iglesia. Y hoy esos beneficios de disfrutar de lo sobrenatural es para nosotros. Amén, sí, Señor. Sorprendámonos que no hayan milagros.
Sorprendámonos que el poder de Dios no se mueva. Eso sí debería ser una sorpresa. Pero no puede ser una sorpresa que oremos por un enfermo que tiene cáncer y se sane. No tiene que ser sorpresa. Eso es normal. Amén, sí, Señor. Se lo repito, eso es normal. Que oremos por alguien que tiene coronavirus y se sane, eso es normal. Porque eso es lo que la palabra dice que se tiene que hacer. Amén. Amén. Dentro de la perfecta voluntad de Dios. Si Dios lo quiere sanar, lo sana. Amén. Entonces dice, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Dice el texto, versículo 16. Léame, por favor. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanos. ¿Qué traían? Endemoniados. Endemoniados. Y dice, y ahí eran sanados. Sí, Señor. Y dice, y traen Enfermos espíritus, también. con personas enfermas y atormentadas de espíritus inmundos. Dice, me gusta, y todos, óigase bien, y todos eran sanados. Santísimo Dios. Era un poder impresionante de lo cual está disfrutando la iglesia, está disfrutando de lo sobrenatural. Amén. ¿Sí? Beneficios, poder disfrutar de lo sobrenatural. ¿Para qué? ¿Para la iglesia primitiva? No. No, Para nosotros toda en la este iglesia tiempo. del Amén. Señor. ¿Qué es la iglesia? Una iglesia que puede disfrutar de lo sobrenatural. Y vuelvo y le reitero, pastor, como iglesia, vida en abundancia durante este tiempo ya, que vamos a cumplir 14 años de desarrollo aquí en San José del Aquí en San Guaviare, José, sí, señora. del Guaviare. Hemos reconocido y hemos visto cosas sobrenaturales. Amén. Amén. Hemos orado en el nombre del Señor, no nosotros, y al poder, y eso queremos reiterarlo, que toda la honra es para Él. Amén. Amén. Pero hemos sido instrumento, hemos orado y el Señor ha sanado de cáncer. Amén. El Señor ha Ahí dado perdóneme. Ahí tenemos dentro de la congregación hermanas testimonios. que Dios las ha sanado de cáncer. Amén. A través de una oración. de una oración. Testimonios también de hombres y mujeres que han llegado cautivos por espíritus atormentados y hemos orado al Señor y han sido libres. Las cosas sobrenaturales, quizás aquí lo muestra solamente en los dos sentidos, pastor, que es la sanidad de la enfermedad y lo espiritual. Pero algo sobrenatural también que yo puedo destacar como beneficio de lo sobrenatural es que hogares destruidos y en el Señor son restaurados. Personas atadas a un vicio, alcoholismo, drogas, fornicación, adulterio, y en lo sobrenatural el Señor ha hecho su obra. Entonces, como iglesia debemos reconocer que hemos visto y hemos disfrutado de lo sobrenatural. Y reitero una vez más, si tú no eres parte de iglesia local, te estás perdiendo de grandes beneficios. Beneficios que tiene la iglesia. A veces queremos solamente el beneficio que recibió Pedro también, cuando tenían que entrar por a cierto lugar ahí en Jerusalén y estaban pidiendo un impuesto que tocaba pagar para poder entrar. Y ese es el beneficio que más nos gusta a muchos, ¿cierto? Vaya a ver que le abran la boca al pez y saque la monedita, pastor. ¿cierto? Y mucha gente está buscando a Dios solamente para que le solucione problemas económicos. Sí. Lamentable, ¿sí? Pero Dios no solamente trae bendición económica, Él la puede hacer de mil maneras. Y en esa área también, Amén. pastor, en Él esa área responde, también, Él y responde. lo hemos visto en años anteriores, pero también hay testimonios en esa área en este tiempo del coronavirus. Amén, amén. ¿Cómo Dios está obrando Cómo en la Dios economía? ha abierto puertas sobrenaturales, o sea, de donde menos se pensó, Él abre sus puertas. Entonces tenemos a un Dios que brinda beneficios a su iglesia. Amén. Entonces, beneficios es que Dios puede obrar de una forma sobrenatural para sanarle. Amén. Dios puede obrar de una forma sobrenatural para libertarle en su vida espiritual. Amén. Para libertarlo de su economía, alguna atadura económica que hay. Dios puede romper toda atadura que haya en el nombre de su Hijo amado. Se Amén, rompe. sí. Entonces podemos orar y Dios, así como lo hace Pedro, y Dios está glorificándose. ¿Qué estamos diciendo con esto? Beneficios que obtenemos al pertenecer a la iglesia. A la iglesia. Son beneficios que el Señor nos da para poder disfrutar de excelente provisión y perseverar en Él, para poder disfrutar de los beneficios que el Señor nos da en lo sobrenatural. Pero hay un tercer beneficio que quiero que compartamos en esta mañana y es el poder disfrutar de la comunión. Amén. De la comunión. ¿Qué es comunión? Comunión en griego es koinonía. Y koinonía es empatía,
Amén. es unidad, Unidad, es respaldo, armonía. es armonía, es Unidad, respaldo, armonía. es armonía, es cuente conmigo. Sí, Señor. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47, nos habla de la unidad tan fuerte que tiene la iglesia primitiva y que es un modelo a seguir para hoy. Y es donde esto podemos disfrutar hoy como hermanos en la fe, como familia, espiritualmente hablando, como la unidad que la iglesia demanda, Así que es, sí, Jesús Señor. demanda para la iglesia de hoy. Entonces, hablando de disfrutaban de la comunión, vamos a leer lo que nos dice Hechos 2, 44 a 47. Dice, todos los que habían creído estaban juntos Amén. y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Algunas cositas de esas ya las dijimos en el primer punto, pero permítame y resaltamos algunas otras. Para hablar de esa comunión, dice que estaban juntos. Espectacular. A eso nos llama el Señor, a poder estar juntos. Amén, a la unidad. A la unidad. A la unidad. No es fácil. Recordemos que el enemigo, el diablo, vino para matar, robar y destruir. Él viene a destruir la unidad. Ajá. Cuando usted está en la iglesia, usted debe disfrutar de un beneficio desde una hermandad. Amén. Si no se puede disfrutar de ese beneficio, es porque el diablo está operando ahí. Sí, claro. Si no hay unidad, es Definitivamente. porque el diablo está operando ahí. Y estamos llamados a disfrutar de estar juntos. La iglesia se debe reconocer, se debe dar a conocer por su unidad. Amén. Por su unidad. Y a mí me fascina comprender este texto con cada uno de los miembros de nuestra congregación y decir, ¿por qué podemos ser fuertes? Porque estamos unidos. Si nos separamos, el enemigo nos va a destruir. Así Porque eso es lo que quiere, separarnos. Hoy, cuando podemos hacer un servicio como el de esta mañana, que estamos llegando a su casa, y ver testimonios de 40, 50, 60, 80 y hasta más familias reunidas, escuchando el mensaje, estamos diciendo, wow, la iglesia sigue en la unidad. Y esta unidad nos va a conservarla sin importar las circunstancias que estemos viviendo. Amén. No nos hemos podido volver a congregar allí todos en un salón, ¿cierto? Pero estamos unidos en el Amén, Espíritu. sí, y Señor. tenemos una cita divina todos los días a las 6 de la tarde. Amén. Es una cita divina. Amén. Tenemos una cita divina todos los sábados a las 7 de la noche. Amén. Tenemos una hermosa cita divina todos los domingos a las 9 de la mañana. Amén. Sin contar la cita divina que los niños tienen. Sin Los contar jóvenes. la cita divina que tienen los jóvenes. ¿Sí? Amén. Espectacular. Son citas de unidad, de coinonía. Disfrutaban de la comunión porque estaban juntos, pero también Tenían en común todas las cosas, pastor. esto se dio única y exclusivamente en ese tiempo. Sí, pastor. Y estudiando esto comprendí, porque yo decía, ¿cómo así que vendían todas las cosas? ¿Cómo así que cada uno cogían y para estar en comunión cogían y vendían las cosas? Y yo no entendía por qué lo hacían, ¿sí? ¿Qué pasaba? Lo que pasaba, pastor, era que ellos tenían tan claro y creían que la venida del Señor era ya en esos Amén. días. O sea, el Señor asciende al cielo, Jesús sí les dice, Regresaré. estén pilas porque voy a regresar, voy a preparar morada para ustedes. Entonces ellos decían, ya todo esto, ¿para qué? ¿Para qué tanto tener en casa? ¿Para qué no? Si Él ya viene. Se despegaron de lo Se material. desprendieron. Entonces ahí comprendí, yo decía, ¿pero qué pasa? ¿Por qué? Yo decía que tenían en común todas las cosas, o sea que esto es mío, pero también es suyo. Si lo necesita, Cójalo. vendámoslo, porque a eso se dedicaron. Dice que se dedicaron a vender sus propiedades. Un Bernabé fue uno de ellos. Vende lo que tenía y lo entregaba. Dice que lo entregaban a los pies de los apóstoles para ser administrado y que no hubiese ninguna necesidad en el pueblo de Dios. Esto se llama unidad, pero es una unidad sobrenatural. Esa unidad se dio principalmente en el momento de la persecución. Sí, sí, claro que sí. En el pastor. momento de la persecución. Y ojo de oído, tener todas las cosas en común no se ha dado, sino en esa época de la historia. ¿Sí? En esa época de la historia, de tener la capacidad del desprendimiento por la unidad tan fuerte que hay, que un hermano está en crisis. Entonces, ¿qué hacían ellos? ¿Necesita esto? Tome, úselo, si lo necesita, véndalo, compre, y lo entregaban, se desprendían de todo. Escúcheme, esa unidad es una unidad impresionante, totalmente guiada por el Espíritu Santo. Nosotros hoy quizás no lo podemos hacer de esa manera, de una unidad tan fuerte, pero sí podemos nosotros alcanzar
algunos grados de unidad donde podemos reír con el que ríe, pero también podemos llorar con el que llora. ¿Qué estoy diciendo con esto? Identificarnos con la necesidad de otra persona. Y sí que se está viviendo hoy en la iglesia de hoy se necesita esa unidad. Damos gracias al Señor por el ejercicio que se hizo, de como ustedes lo veníamos repitiendo esta semana, de los mercados que se recolectaron, se entregaron, se participó de bendecir a otros. ¿Con qué? Con lo que nosotros teníamos, pudimos bendecir a otras personas. Sí, es importante, dice que tenían en común todas las cosas, es decir, no había ninguna necesidad que ellos no pudieran suplirse entre sí. En algunos estudios que se hacen de este texto, se habla de que la unidad principalmente se dio por el momento de la persecución. Vino una persecución tan fuerte que ya el pueblo de Dios, ¿cierto? El pueblo de Dios, todo el mundo le hacía el feo. Y los que estaban empleados los echaron de su trabajo. Y nadie les daba trabajo. Y nadie los recibía. Y nadie los apoyaba. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Necesitaron apoyarse entre sí. Sí. A mí me sorprende ver noticias en estos días acerca de los municipios que no tienen coronavirus, ¿cierto? Y están diciendo, cerremos fronteras y nos apoyamos entre sí. Y comenzó ya a surgir este pensamiento en Colombia, y es excelente, y es el que compremos lo de Colombia. Sí, apoyemos. Sí, apoyemos. Comprémoslo aquí, lo del territorio. Y esto se tiene que dar en la iglesia. Tenemos que apoyar. ¿Quiénes están? La iglesia que está vendiendo, la iglesia en qué está trabajando. Ajá. Apoyémonos entre nosotros, porque eso es señal de unidad. Amén. Estamos en el municipio, apoyémonos nosotros como municipio. Amén. ¿Sí? Entonces, esta unidad, la crisis hizo unidad en el pueblo de Dios. Hoy estamos en crisis. Debe haber una unidad en Colombia. Debe haber una unidad en el pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que ir con esa bandera en alto de que entre nosotros nos podemos apoyar. Dice, y tenían en común todas las cosas. Es decir, había un apoyo mutuo en toda la iglesia. De esa comunión es un beneficio del cual puede participar todo aquel que pertenece a la iglesia local. Amén. Dice también lo que estamos hablando, pastor, que repartían sus bienes según la necesidad de cada uno. Ya lo explicamos ahorita. Amén. No había necesidad que no fuera suplida. Sí. Entonces, hay una crisis económica. Mira, aquí está lo mío, vendamos y arreglemos esa situación. Ajá. Hay una crisis de alimentos, hay una crisis de esto, de aquello. Siempre había una solución entre el mismo pueblo, porque había un pueblo unido que se apoyaban unos a otros. Eso no se puede perder, ese beneficio no se puede perder de la iglesia actual. Amén. Otra cosa para disfrutar de la comunión, hablar cómo disfrutaban ellos de la comunión, pastor, es que esta comunión sirvió de testimonio y todo el pueblo los quería. Amén. Dice que todo el pueblo los amaba, los quería en un momento dado, antes de la persecución. ¿Por qué? Porque vieron la unidad del pueblo. Amén. Y es un llamado a la iglesia muy de frente, ¿cierto? Es nuestro testimonio de unidad. Habla del evangelio. Así es. Nuestro testimonio de unidad habla al pueblo, pero cuando nosotros como iglesia mantenemos, ay Señor, guárdanos, yo no lo quiero decir, ¿cierto? Cuando nosotros como iglesia no damos testimonio, cuando nosotros como iglesia no somos uno, como Cristo dice que debemos ser uno, eso es un mal testimonio para el pueblo. Sí, claro. Es un mal testimonio para el mundo que nos rodea. Es un mal testimonio para aquellos que queremos alcanzar para Cristo. Entonces el llamado es a disfrutar del beneficio de la unidad, y este beneficio de la unidad en el tiempo de la iglesia primitiva hizo que todo el mundo los amara, que todo el mundo los aceptara por el ejemplo que están dando de unidad. Hoy hay un buen momento para ser ejemplo de unidad nosotros como iglesia. Amén, sí Señor. Y otra parte de la comunión, pastor, dice el texto, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cómo no, pastor? Amén, claro. ¿Cómo no? Después de ver todo esto, cosas sobrenaturales, la perseverancia, la unidad en la oración, de ver cómo se apoyaban unos con otros, de ver el poder sobrenatural. Cualquiera quiere estar en una iglesia de esas. Claro, yo te quiero. Cualquiera quiere estar en una iglesia así. Hoy en día ese es el llamado que estamos recibiendo. Amén. Para pertenecer a la iglesia y disfrutar de estos beneficios, usted y yo debemos colocar nuestra parte, nuestro aporte. Amén. Hagámonos la pregunta, ¿le estoy sumando a la iglesia? ¿Estoy dando testimonio para que muchos quieran llegar? Y el Señor añadía a la iglesia, cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. Cualquiera quiere decir, yo quiero pertenecer a esta iglesia. Sí. Y Cristo Jesús los va a traer. Amada, muchas veces Cristo Jesús los trae, y por el mal testimonio que da la iglesia, ellos se devuelven. Sí, Señor. Porque en la iglesia no encuentran unidad, lamentablemente. Eso no pasa en la iglesia del Guaviare, gloria al Señor. Se encuentra chisme, se encuentra murmuración, se encuentra envidia. Esto es lo mío y nadie lo toca, ¿cierto? Y eso perjudica a aquellos que quieren llegar. Pero cuando vienen y encuentran una iglesia unida,
una iglesia que disfruta de lo sobrenatural, una iglesia que puede disfrutar de todos los beneficios que le otorga Cristo Jesús. No, yo me quiero quedar acá. Claro. ¿Sí? Entonces el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Maravilloso el llamado que Dios nos está haciendo a hacer una iglesia, no cualquier iglesia, es hacer una iglesia conforme el Señor y en su palabra nos lo enseña. Así Amén. es, mi pastor. Vamos a ir concluyendo en esta mañana acerca de la iglesia. Podemos decir, para encerrar todo en un solo bloque, y decir que la iglesia de hoy debe disfrutar de estos mismos beneficios. ¿Cuáles son? La perseverancia, lo sobrenatural y la comunión. ¿Qué tal si lo repetimos? La iglesia de hoy debe disfrutar de estos mismos beneficios. El primero. La perseverancia, lo sobrenatural y la comunión. Amén. Que Dios nos ayude para poder disfrutar de los beneficios que es pertenecer a la iglesia que el Señor quiere que usted y yo pertenezcamos. Amén. Vamos a orar al Señor. Amén. Y vamos a entregar la palabra que hemos recibido delante del Señor para que sea esa palabra dándose fruto por el cual fue sembrada en nuestros corazones. Para que Dios nos permita que lleguemos a ser esa iglesia perseverante. Así es. Que lleguemos a ser esa iglesia que disfrutamos de lo sobrenatural. Amén. Eso de lo sobrenatural no ha pasado, eso no ha cesado. Señor. Dios quiere moverse. El Dios de Pedro, el Dios de la iglesia primitiva, está en medio nuestro y Él quiere seguir haciendo Así es. lo sobrenatural. Así es, Padre. Pero también debemos perseverar en esa comunión. Debemos disfrutar del beneficio de ser uno como pueblo de Dios. Amado Dios, te damos gracias por tu hermosa palabra sobre nuestras vidas. Señor, gracias porque hoy puedo comprender los beneficios de pertenecer a la iglesia, de pertenecer a un pueblo que ha sido escogido, a un pueblo que ha sido restaurado, a un pueblo que ha sido rescatado, redimido por la sangre del Cordero. Señor, gracias por la hermosa bendición que nos das de pertenecer a ese pueblo especial, de pertenecer a la iglesia local en este tiempo. Jehová Dios del cielo, gracias porque creemos que hemos recibido una palabra y esta palabra, Señor, no puede volver sin fruto. Esta palabra no puede regresar sin el fruto por el cual se ha sembrado en un terreno fructífero, en un terreno de bendición que es tu pueblo. Padre, bendigo la casa de mi hermano, bendigo la vida de mi hermano, bendigo el hogar de cada uno de los que estamos disfrutando de pertenecer a la iglesia. Pero también te pido en esta mañana, precioso Dios, por aquellos que han de ser añadidos a caminar contigo, de aquellos que han de ser añadidos por la perseverancia que ven en el pueblo actual, en la iglesia actual, de aquellos que van a ser añadidos por disfrutar de lo sobrenatural que se mueve hoy en la iglesia, de aquellos que van a ser añadidos, Señor, para disfrutar de esa comunión que en la iglesia se debe encontrar. Padre, gracias porque creo que tú tienes planes maravillosos por aquellos hombres y aquellas mujeres que están allí, que aún no pertenecen a la iglesia, pero que están recibiendo la palabra. Hoy les bendecimos en el nombre de Jesús y te pedimos, precioso Dios, que los atraigas a ti, mi buen Cristo, con esos lazos de amor, con esos lazos de bendición que tú tienes para ellos. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, amén y amén. Amén. Sí, Señor. Qué palabra tan especial. Y nos vamos retados, pastora, a querer anhelar más y más cada uno de estos beneficios para ser de testimonio, Amén. para que muchos más puedan ser añadidos a esto que le llamamos iglesia. El privilegio que nos da el Señor a disfrutar de ella, de pertenecer. Bueno, y cerrando este hermoso tiempo, invitarles a nuestros devocionales a través de Facebook Live todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Estaremos ahí en nuestro devocional. El sábado, grupos de vida a las 7 de la noche aquí mismo por nuestro canal de YouTube. El domingo con nuestra celebración familiar 9 de la mañana y también a las 10:15 estará disponible nuestra reunión de iglesia infantil. Amén, Amén, amén. que ha sido de una gran bendición y esperamos que hoy se conecten más niños y ustedes como papitos y los niños pueden compartir a sus amiguitos para que puedan ver también en este canal la celebración de iglesia infantil, decirles que se unan al canal y que le den like, me gusta. Amén. También queremos dar un saludo muy, muy especial a todas las mamitas en este día tan maravilloso, en este día tan especial. A todas ustedes, un abracito desde la distancia y una bendición de parte del Dios del cielo para sus vidas.
que es tan maravilloso ese gran título de ser madre. Que Dios les bendiga y tengan un buen fin de semana. Gracias, mamá. Gracias al cielo que aún te tengo para cantarte. Le pido a Dios. Feliz día a todas las mamitas que hoy nos ven. Pero especialmente las de Asambleas de Dios Vida en Abundancia del Guaviare. Un saludo de todo corazón. Porque cada caricia de madre equivale al aroma de las flores del jardín. Solo el amor de una madre apoyará cuando todo el mundo deja de hacerlo. Solo el amor de una madre confiará cuando ningún otro cree. Solo el amor de una madre perdonará cuando ninguno entenderá. Solo el amor de una madre honrará. No importa en qué pruebas has estado. Solo el amor de una madre resistirá por cualquier tiempo de prueba. no hay ningún amor terrenal más grande que el de una madre. Mamitas, que la bendición de Dios las acompañe. Que la luz de Jesús sea tu vida. Y que nuestro buen Dios te lleve de triunfo en triunfo. Madres, yo deseo que ustedes sean prosperadas en todas las cosas y que tengan salud, así como prosperan sus almas. Hoy las circunstancias han cambiado. No podemos reunirnos ni abrazarnos, pero no dejaremos de lado la oportunidad de celebrar este día. La tecnología nos une y hoy queremos llegar hasta tu casa para que hoy, mamá, sí, tú, mamá, recibas un saludo muy especial por parte de la Pastoral de las Mujeres de Asambleas de Dios de Colombia y del equipo de mujeres de la Iglesia Asambleas de Dios Vida en Abundancia. Dios bendiga a cada una de ustedes, las llene de sabiduría, de amor y de ideas creativas, para que en estos tiempos puedan seguir cumpliendo con el plan que Dios ha propuesto para ustedes. Feliz día, mamá. Quédate en casa y ponla en manos de Dios. Pido a Dios que te guarde 1000 años